depois de um pouco de tempo de experiência, o próprio Lenin defendeu e o Partido Bolchevique defenderam que deveria manter o Estado, as organizações, os sindicatos, independente do Estado, porque ainda tinha muitos resquícios do Estado burguês e, inclusive, para os trabalhadores poderem ser um contraponto importante em suas organizações contra o próprio Estado, que ainda tinha uns resquícios do Estado burguês. Então, pode ser, inclusive, que pós-revolução, que a gente consiga fazer essa revolução socialista começar em alguns países. Hoje, infelizmente, que a gente tem um capitalismo no mundo inteiro, mas necessitamos fazer essa organização para fazer isso, mas os sindicatos têm que se manter independentes do Estado, independente de tudo que é burguesia, e ainda que pode fazer alguma luta pontual, os sindicatos têm que ser independentes dos patrões, dos governos, desse Estado que está aí, porque cada atrelamento a esse Estado nutre uma ilusão nos trabalhadores que pode se resolver por outro caminho que não na sua auto-organização. E essa ilusão a gente tem visto aí levar ao longo do último século e também no começo desse século a vários governos burgueses que se diz representante dos trabalhadores, mas que no fundo se comprometem com a burguesia, continuam pagando dívida pública para os grandes bancos, que são esses que não param de ter lucro nem durante a pandemia, ao contrário, crescem seus lucros em detrimento das condições mínimas, inclusive dos trabalhadores, que nem isso, infelizmente, esse sistema garante, e que nesse momento da pandemia e no pós-pandemia, essa guerra tende a se acirrar e não se amenizar. Então, nesse sentido, vai ser sim sim uma discussão das mais importantes, é uma discussão que a gente vai ter que aprofundar e ver, inclusive, novas formas de organização nos sindicatos, cada vez mais denúncia do Estado e do seu papel contra os trabalhadores, e de como a gente tem a necessidade de superar esse Estado, e isso sem uma organização forte dos trabalhadores, com independência, com muita democracia, não teria como fazer, inclusive porque essa democracia e essa forma de organização nos sindicatos, nos movimentos, é o que permite, inclusive, que os trabalhadores façam a sua experiência e também se convençam que eles têm condições de administrar o Estado, e qualquer Estado governado realmente pelos trabalhadores, pelas suas organizações, teria condições de dar vida não só aos trabalhadores, aos operários, mas, na verdade, uma melhor condição de vida a toda a sociedade, sem ter ninguém que não tenha acesso aos meios mínimos de sobrevivência, as condições de vida, de lazer, de saúde, de segurança. Então, um Estado gerido pelos trabalhadores poderia, com a tecnologia que tem, com a capacidade de produção que tem, poderia ser muito, mas muito superior hoje ao que é qualquer Estado capitalista. E isso, a gente pegar e analisar o centro do capitalismo, aí, os Estados Unidos, em que no meio dessa pandemia está deixando, já tem mais de 100 mil mortos, já tem um monte de gente desempregada, com fome, e o racismo do Estado e a repressão correndo solta, mostra como esses estados capitalistas estão cada vez mais decadentes, e a tendência na pandemia e no pós-pandemia, com a crise econômica, essa decadência aumente mais, os elementos de barbárie aumentem mais. Esse é o cenário que tem para frente. Então, nesse sentido, esse debate tem muita importância. Os sindicatos terem essa visão de que tem que denunciar o Estado burguês, tem que ser oposto ao Estado burguês e
não pode se vincular a ele e também a grande burguesia, que é parte disso. O Estado está lá para servir ela, então qualquer atrelamento nesse tipo. E a necessidade dessa democracia na base, essa democracia nos seus organismos, como meio, inclusive, de facilitar ou de lutar contra esse atrelamento, e também como meio de desenvolver as organizações dos trabalhadores, inclusive com o objetivo mais estratégico de aprender, de ensinar, de ser um ponto onde os trabalhadores ganhem confiança e sirva como, aí sim também, como disse Lênin, como uma escola de governo também dos trabalhadores, governando os seus sindicatos, com independência de organização, com ampla liberdade de discussão das opiniões e com uma democracia muito ampla para decidir quais rumos tomar, qual visão vai ter. Isso é fundamental para que os trabalhadores consigam fazer frente a esse inimigo que está aí, que vem destruindo as condições dos trabalhadores, vem destruindo o mundo, na verdade, e hoje vem matando milhões de pessoas no mundo, na forma como enfrenta essa pandemia, na forma como faz isso, e que também pós-pandemia, ainda durante a pandemia, também vai matar outros milhares de fome, além de jogar outros milhares, não milhões, além de jogar outros milhões em mais exploração, em mais dificuldades e sem nenhuma perspectiva de ter uma vida no mínimo digna. Então, nessa situação, esse debate é fundamental. Acho que é isso. Em essência, era esse o recado aí vamos estar aí na discussão. Bueno, gracias, Narciso. Había pedido la palabra el compañero de México, Everardo o Fernando. Fernando, no tengo audio de Fernando. Por favor, que el compañero Fernando habilite el audio para poder escucharlo. La construcción y consolidación de la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ha sido una tarea permanente desde su creación. Pero mucho más aún lo ha sido la formación y consolidación de la conciencia de clase obrera de sus integrantes. Y ambos objetivos los estamos retomando el audio. Capacitación obrera y participación activa en la vida interna de nuestro sindicato. Sí, es que no lo veo. Constituimos una organización sindical que promueve la participación de los trabajadores en cursos de capacitación obrera. Ok, listo. Saludo con afecto a las compañeras y compañeros que participan en el encuentro internacional de sindicatos de metros. Y agradezco el espacio que se me brinda para intervenir en el tema democracia e independencia de clase en el metro de la Ciudad de México. La construcción y consolidación de la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ha sido una tarea permanente desde su creación. Pero mucho más aún lo ha sido la formación y consolidación de la conciencia de clase obrera de sus integrantes. Y ambos objetivos los hemos alcanzado con trabajo constante,
capacitación obrera y participación activa en la vida interna de nuestro sindicato. Constituimos una organización sindical que promueve la participación de los trabajadores en cursos de capacitación obrera, mismos que se realizan periódicamente en sus instalaciones, a efecto de que nuestros compañeros conozcan la forma que se organiza y opera legalmente su sindicato, incursionando en sus derechos y obligaciones como sindicalistas, y para que conozcan las normas laborales plasmadas en la legislación federal y en su reglamento de condiciones generales de trabajo, con lo que propiciamos una base trabajadora más informada y no manipulable por fuerzas o intereses externos. Y mucho antes que la legislación laboral incorporara condiciones que garantizan la democracia en la vida sindical, nuestros estatutos establecieron la elección de los directivos sindicales por medio de un proceso de votación personal, directo y secreto. Los adversarios de nuestro sindicato no pueden cuestionar la legalidad y legitimidad de sus órganos de dirección, de vigilancia y de control de la conducción sindical. Vinculado al interés del organismo patrón, surgieron en el metro organizaciones sindicales paralelas, que aunque minoritarias, se presentaron para justificar a la empresa cuando nuestro sindicato cuestionaba que ésta violentaba las condiciones de trabajo o incumpliera con obligaciones patronales. Nuestra base trabajadora la constituyen mujeres y hombres comprometidos con su centro de trabajo, tanto así que cuando llegamos a exigir que se atendieran las graves fallas existentes en el suelo, por donde se encuentran instaladas las vías de una de las líneas del metro, y toda vez que la empresa se abstuvo de atender esas fallas que ponían en riesgo a los trabajadores, usuarios, trenes e instalaciones del metro, nuestros órganos de gobierno determinaron realizar una falta colectiva por un día en 2 líneas del metro, como medida de presión para que se atendieran nuestras justas demandas. Y en el momento de la falta colectiva se presentaron algunos trabajadores miembros de uno de los sindicatos minoritarios para tratar de poner en circulación los trenes, solo que esos trabajadores no conocían de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y vías, por lo que no pudieron realizar su obra de esquirolaje. A raíz de esa acción colectiva de nuestro sindicato, toda la dirigencia sindical hubo de someterse a un proceso penal durante 8 largos años, hasta que se determinó que no procedían las imputaciones penales en nuestra contra. Y en cambio, la empresa hubo de cerrar por 9 meses la línea afectada para corregir las fallas que en su momento y oportunamente denunciamos. Cabe señalar que en este proceso hubo más de 1,300 trabajadores de base sancionados, con suspensión en su relación laboral hasta por 30 días. Y ninguno se quejó o pidió perdón a la administración de la empresa, la cual al final tuvo que pagar todos los salarios y prestaciones que los trabajadores dejaron de percibir en ese periodo. Como señalamos anteriormente, en nuestra empresa coexisten con nuestro sindicato otras organizaciones minoritarias, constituidas con trabajadores que ingresaron a propuesta de nuestro sindicato, y uno de ellos hasta llegó a ocupar algún cargo directivo. Sin embargo, al amparo de la libertad sindical, esos trabajadores decidieron tomar un rumbo distinto y emigraron hacia la constitución de otras organizaciones.
nuestro sindicato es respetuoso del derecho que les asiste a los trabajadores para afiliarse o desafiliarse libremente de nuestra organización sindical. Y respetamos las estrategias de lucha que tengan otras organizaciones en la defensa del derecho obrero. Pero nunca vamos a permitir que se pretenda afectar el derecho de los compañeros trabajadores, miembros de nuestro sindicato. Pues hemos luchado permanentemente por conservar y mejorar los derechos de los compañeros trabajadores, de cuyas conquistas se benefician todos los demás trabajadores que no son parte de nuestra organización, incluidos los trabajadores de confianza. Y resulta absurdo que, además de enfrentar al patrón, lo tengamos que hacer también con quienes, siendo trabajadores, buscan debilitarnos por no estar de acuerdo con nuestra posición de nuestra poderosa organización sindical. Democracia e independencia de clase entre los trabajadores del metro de la Ciudad de México es una realidad que garantiza y defiende nuestro sindicato mediante una lucha vinculada más allá de nuestras fronteras a través de esta Coordinadora Internacional de Sindicatos Metroviarios y de otras organizaciones obreras representativas en el ámbito internacional, lo que nos permitirá fortalecer estos principios que garantizan la unidad y la lucha obrera a nivel internacional. Gracias, muchas gracias por escucharme y por permitirme este espacio tan importante para los trabajadores del metro. Muy bien, muchas gracias, compañeros de México. No sé si alguien más va a tomar la palabra por México. Everardo, Ismael. Bueno, continuamos. No hay nadie anotado para tomar la palabra. No sé si los compañeros de Brasil ya consiguieron comunicarse con Wagner. Celso. Ele não atende telefone. Ele está tocando e não atende. Bien. Bueno, no hay nadie anotado en el chat para tomar la palabra. Bien. El compañero de Solidaridad Obrera de Madrid. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenos días para vosotras y vosotros. Nosotros desde Solidaridad Obrera somos un sindicato relativamente joven, nietos de una primera solidaridad obrera creada en Cataluña en 1904, que nacimos aquí en el Estado español en 1990, hace ahora 30 años, al calor de las luchas del transporte precisamente en Madrid. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo expresado por los compañeros de Brasil, por el compañero Narciso. Creemos en la independencia sindical, en la conciencia de clase, dos valores, desde luego, que son marchamo de lo que es nuestro sindicato y que también son marchamo de las demás organizaciones, tanto sindicales, sociales o políticas con las que trabajamos. En cuanto a la conciencia de clase, nosotros respetamos todas las teorías propias del movimiento obrero, de la historia del movimiento obrero, sin deslegitimar a ninguna. En nuestro sindicato tiene cabida a todos los trabajadores, tengan la ideología que tengan, siempre dentro de estas ideologías históricas del movimiento obrero.
Desde luego, no, hasta en los estatutos reconocemos que no pueden estar afiliados fascistas y, por ejemplo, es cuestión de expulsión inmediata, ¿no? El tema de que ahora con las nuevas redes sociales, pues alguien tenga una bandera franquista en su WhatsApp, ¿no? Es una historia que no tiene ni que debatirse en la Asamblea, es una historia que viene en los estatutos y que no se admite a trabajadores que puedan estar contaminados por el fascismo, ¿no? Tampoco nos gusta nada organizaciones que tenemos en el propio Metro de Madrid que solo pertenecen a una sola categoría de trabajadores y que les importa un bledo lo que les ocurra a los compañeros de otras categorías, ¿no? De ahí lo de la conciencia de clase, pero va más allá. No solo nos importan todos los trabajadores y trabajadoras de Metro, sino que nos importan todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, no ya de Madrid o de la península, sino del planeta Tierra, que es lo único que tenemos y la única frontera que realmente admitimos, ¿no? El tema del anticapitalismo. El tema del anticapitalismo es desde hace muchos años el mínimo común múltiplo que exigimos para poder formar parte de una plataforma en la que nosotros estemos, ¿no? Nosotros solemos tener trabajos unitarios con toda la gente, todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones políticas que luchan en la calle contra las medidas de los distintos gobiernos, ¿no? Estamos muy de acuerdo en la afirmación que ha dicho Narciso, de que los gobiernos de los estados son la administración de los intereses de la burguesía, del poder establecido, del poder económico, ¿no? Pues para poder trabajar, para poder luchar unitariamente contra esas medidas, solo exigimos el término de que quienes van a formar parte de esa plataforma sean anticapitalistas, ¿no? Luchen contra el capitalismo, que creemos que es el sistema que está no solo explotando a los trabajadores y trabajadoras, sino destruyendo el planeta, ¿no? Con su máxima de buscar el beneficio al día por encima de cualquier cosa, ¿no? Sin importarles las consecuencias. Y lo estamos viendo con el cambio climático, lo estamos viendo con la extinción de especies, lo estamos viendo con este virus, con esta pandemia que viene precisamente de la sobreexplotación de los recursos, de arrinconar la fauna, de acabar con la vida en el planeta tal como la naturaleza la concibe, ¿no? En cuanto a la independencia sindical, nosotros vemos tres aspectos. La independencia económica, solo dependemos y creemos que debe ser así, una organización sindical solo puede depender de las cuotas de sus propios afiliados. Nosotros tenemos una cuota mínima y a partir de ahí cualquier trabajador concienciado puede ponerse la cuota que estime oportuna. Creemos que si se quiere tener una herramienta válida, eso nos va a costar a los trabajadores y tendremos que aportar dinero. No podemos tener una gran herramienta si estamos negando la aportación al propio sindicato, ¿no? No admitimos ninguna subvención, aunque tengamos derecho a ella, por participar, por ejemplo, en elecciones sindicales, por tener delegados en comités de empresa. Los sindicatos establecidos del poder, los sindicatos del poder aquí en España son comisiones y UGT, pues tienen unas subvenciones millonarias para sus grandes estructuras. Por cada delegado de comité de empresa tienen una serie de miles de euros al año. Nosotros no recogemos ninguna subvención. Y también queremos tener esa independencia organizativa, no solo de partidos políticos o de patronal o de gobiernos, sino en la propia organización. En la sección sindical de Metro manda la sección sindical de Metro, manda la Asamblea de Trabajadores de Metro y es la que decide las acciones a hacer. Y nadie más puede decidir qué se hace en Metro que la Asamblea de Trabajadores de la sección sindical de Metro. No hay una federación que pueda venir a decirnos que tenemos que quitar la huelga. Por ejemplo, nacimos de una huelga muy importante en la que nos saltamos servicios mínimos, hicimos
una paralización de la producción real, lo que es una huelga, porque ahora mismo legalmente están prohibidas las huelgas en nuestro sector y nos imponen unos servicios mínimos que damos un servicio muy parecido al que damos cualquier día sin huelga. Cuando tenemos que luchar realmente, tenemos que saltarnos esos servicios mínimos y paralizar la producción, hacernos cargo de la producción y decir que van a circular un número de trenes por línea para el mantenimiento de la línea, pero no vamos a llevar usuarios ni viajeros en los trenes. No se va a abrir a... La última vez que hemos hecho esto ya hace 10 años y nos costó, pues eso, muchísimos expedientes disciplinarios, del orden de 800 expedientes disciplinarios en vía de despido y la criminalización del comité de huelga, al que cada uno de sus miembros, de los 12 miembros, nos pedían 4.740.000 euros de indemnización por las pérdidas de la empresa en 2 días que no hubo servicio. Todo eso lo hemos resuelto con la lucha, lo hemos resuelto sin bajarnos de nuestras reivindicaciones y sin admitir la injerencia ni de las empresas, ni de la empresa, ni del gobierno en nuestras decisiones. Creemos que tenemos que seguir así. No damos lecciones a nadie de cómo tiene que organizarse, pero creemos que para poder decidir libremente hay que ser independientes de todo y de todo, vamos, económicamente, políticamente, para las decisiones sindicales y para las decisiones que se tengan que tomar en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores. Creemos que nuestro medio de transporte es un medio alternativo que hay que potenciar, que hay que en las ciudades luchar contra el tráfico privado, contra la contaminación, porque es una manera de muerte que origina cantidad de enfermedades y que tenemos que dar paso a hacer unos metros que sean realmente alternativos, que no solo sean para trasladar a la clase trabajadora, a los menos favorecidos de la sociedad, sino que no haya otras posibilidades más que el transporte público en los centros de las ciudades. Porque si no, lo que ahora reconocemos tras el parón de 3 meses de la pandemia, los cielos que ahora vemos, el aire que respiramos, tenemos que garantizarlo más adelante y siempre que podamos. Aquí los gobiernos están dando todos los pasos posibles para volver a la situación anterior, para volver a la barbaridad de la explotación anterior, la turistificación en la que estamos sometidos. España ha recibido el año pasado la friolera de 80 millones de turistas, de visitas de turistas, y están como locos por volver a reactivar la burbuja del turismo, igual que la burbuja de la creación de la burbuja inmobiliaria, ¿no? La burbuja inmobiliaria que están volviendo otra vez a querer reactivar, la misma que nos llevó al desastre en el 2008, pues están ahora pidiendo miles y miles de millones por parte del gobierno. Tenemos una actividad muy importante a partir de ahora, porque lo que está preparando el Estado, los sindicatos del poder, la patronal, es mantener a las empresas, salvar a las empresas. Quieren mantener los ERTEs hasta finales de año, que sea el Estado el que pague los salarios de los trabajadores y que los empresarios se salven de estas crisis de cualquier manera posible. En cambio, para los trabajadores solo hay migajas y hay ayudas vitales, ¿no? de 400 euros, de 420 euros mensuales. Nosotros vamos a tener que luchar con sindicatos parecidos a los nuestros, con los que, por ejemplo, en Madrid formamos el bloque combativo y de clase. Somos 9 sindicatos que trabajamos aunados todas las actividades generales, ¿no? Mañana mismo vamos a salir en la primera manifestación presencial que hay en Madrid desde la pandemia, en defensa de la sanidad pública y en contra de las leyes que han permitido las privatizaciones de la sanidad, ¿no? Aquí es una ley que se llama la 1597. En el año 97 hicieron una ley que solo tiene un artículo que dice que se permite el ánimo de lucro en la sanidad, cosa que estaba completamente prohibido. A partir de ahí, pues ya tenemos 12 hospitales, por llamarle
de alguna manera, privados o semiprivados, la acción privada pública que dicen, que es el saqueo de los presupuestos públicos para beneficios privados. Y esto es lo que nos ha llevado que en la pandemia hayamos colapsado el sistema sanitario, porque de hace 10 años aquí se han perdido más de 2.000 camas hospitalarias y más de 3.000 médicos en el sistema público. Mañana salimos a la calle por primera vez a partir de las 8 de la tarde y salimos con 150 organizaciones. No solo salimos en Madrid, salimos en 50 ciudades de todo el Estado a luchar contra la privatización. Eso no lo vais a ver en la televisión, no lo vais a ver en la prensa, porque eso no existe. Las movilizaciones de los trabajadores cuando señalan la culpabilidad, cuando aciertan, solo se ven en las movilizaciones, no se ven en los medios de comunicación, que como los gobiernos están al servicio del poder establecido, todos, de un color a otro, salvo la contrainformación o los periódicos con los que nos dotamos los propios trabajadores, todos están al servicio del poder establecido y dan las noticias que a ellos les importan, ¿no? Saturan las mentes de información para que la información real no llegue a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias por escucharnos y ya damos por finalizada nuestra intervención en esta mesa. Gracias a todas y a todos. Gracias, Manolo. No hay nadie anotado. Si alguien quiere intervenir, puede hacerlo. Compañeros de Venezuela, de alguno. Bueno, voy a tomar un poquito la palabra yo. Entonces, el año pasado, en el encuentro que tuvimos en México, habíamos hablado, había una mesa que estaba referido a la democracia sindical y a los modos de contratación. Nosotros, por experiencia, desde nuestra propia organización, hemos tenido muy en cuenta la cuestión de la democracia, no solamente la eleccionaria, sino la democracia de los derechos para todos. De hecho, fue un pilar fundamental a la hora de cuestionar el tema de la tercerización, de la subcontratación. Creo que en términos generales coincido con lo que plantea el compañero Narciso, pero hay algo que no podemos dejar de lado en la concepción de los trabajadores, la cuestión de la independencia de clase y la cuestión de la democracia no es algo que es innato, que viene incorporado en la cabeza de los compañeros. El sistema capitalista tiene demasiadas redes que hacen, demasiadas cuestiones que hacen que esa mentalidad se estructure de una forma que a veces cuesta un poco revertir. A nosotros nos costó mucho tiempo convencer a los compañeros que necesitamos una herramienta colectiva, en este caso un sindicato, que luche por cuestiones que tienen que ver con la democracia, pero no solamente con esa democracia eleccionaria, como decía, sino con la democracia de los derechos, de la democracia que te garantiza el vivir dignamente. Por supuesto que en cada país las características de esa democracia son distintas, están por lo general coartadas por el sistema, por el neoliberalismo, por esto que hablábamos recién de los modos de contratación. Me parece que hay una tarea que tiene que ser permanente y que tiene que ver con la concientización de los compañeros respecto de estas cuestiones, que no es una tarea fácil, tal vez sea la más difícil de todas.
porque también debemos tener en cuenta que tiene que haber una explicación a los gobiernos neoliberales, una explicación de por qué existen. Los trabajadores tienen una vida sindical determinada de acuerdo a los lugares donde están, al lugar de trabajo, pero también participan de las elecciones y eligen gobiernos, y a veces eligen gobiernos que a nosotros no nos gusta o son opuestos a los intereses de la clase trabajadora, y en ese sentido digo que es una tarea permanente de las organizaciones sindicales la concientización de los compañeros. Ayer, por ejemplo, planteaba Beto, nos gustaría que los compañeros sean anticapitalistas, nos gustaría que los compañeros tengan en su concepción el internacionalismo, que tengan esa independencia de clase, pero eso se construye, nosotros consideramos que se construye, y esa construcción tiene varios niveles. El primer nivel que nosotros, o que está a nuestro alcance en primera instancia, es el que le garantice un salario digno, una vida digna, una salud, una educación, aún en los peores momentos. En este momento de pandemia nosotros tenemos o vemos con buenos ojos que desde el Estado se garantice la salud a quienes no la tienen, producto de que la salud está en un gran porcentaje privatizada. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos desde nuestra organización una independencia de clase a la hora de tomar decisiones en el accionar, en la lucha concreta. Nosotros, en el gobierno anterior, hemos salido a luchar desde el primer día contra un gobierno neoliberal que cortaba los derechos de los trabajadores, que incluso ha encarcelado 16 trabajadores de nuestro sindicato, pero también salimos a luchar en el gobierno anterior al neoliberal de Macri, en el de Cristina Kirchner. Hemos hecho, no tengo el número concreto, pero varias decenas de paros. Hemos llegado a batir un récord de 10 días de paro total del subte, con decenas de compañeros en las cabeceras aguantando ese paro. La independencia de clase tiene esos dos niveles, creo yo, que es la toma de decisiones y el accionar, aun cuando el gobierno que tenemos por delante no es que sea el gobierno que queremos, pero que a veces se nos parece un gobierno benefactor o un Estado benefactor. No es lo mismo que un gobierno neoliberal, y uno tiene que aprender a luchar contra unos y contra otros, y eso es una construcción de la conciencia, que tiene que ver con lazos de solidaridad, con entender que el subcontrato o la tercerización no es algo que tengamos que naturalizar, y de esa forma hemos llegado al punto en que hoy estamos discutiendo dentro de una coordinadora con una cabeza más internacionalista. Nosotros hemos tenido en este encuentro mucha participación en la base, en la retransmisión que hacemos por Facebook, y creo que también eso tiene que servirnos como experiencia para saber que el internacionalismo también se construye. Mañana es 20 de junio, es el Día de la Bandera en la Argentina, el Día de la Bandera, y uno lo toma como una fecha patria, pero nosotros como trabajadores creo que estamos obligados a pensar que esa patria tiene que ser de carne y hueso, porque también hace a la cuestión democrática que los trabajadores pensemos en el otro como trabajador, como patria. No sé si el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, ahora ya no me acuerdo, tenía un eslogan que decía: la patria es el otro. Y entender eso no nos hace dependientes del Estado o del gobierno de turno. Nos hace entender que es verdad que la patria es el otro. No es solamente
un trapo de dos colores con un sol en el medio. La patria es el otro en términos de solidaridad, la patria es el otro en términos de esa solidaridad de carne y hueso, del apretón de manos, del abrazo, del estar en cada una de las luchas, de apoyar como apoyamos cada una de las luchas en tanto y en cuanto esté a nuestro alcance, el solidarizarnos con sindicatos de otros países. Eso es hacer la patria grande también, que tanto se pregonó desde el gobierno en los gobiernos de hace una década atrás, que está en el discurso y en la retórica y en el sentimiento de los compañeros de Venezuela. Cada vez que tienen que participar, lo participan desde ese lugar, con una solidaridad que va más allá de lo inmediato y de lo de lo tangible, digamos. Una solidaridad que va a la conciencia. También eso es tener una independencia de clase, también eso es una cuestión que tiene que ver con la democracia. Nosotros en Argentina tenemos un movimiento muy grande que tiene que ver con trabajadores de la economía popular, trabajadores autónomos, solidarizarnos con ellos, entender que son trabajadores como nosotros, que son, y eso también es tener un sentido de la democracia. Por eso digo que todas estas cuestiones sobre los que asentamos no solamente nuestros decires, sino también nuestros pareceres y nuestros sentimientos tienen que ser, o van por el lado de lo concreto, el lado de la democracia y la independencia de clase tiene que ser de carne y hueso, y eso se construye. Y se construye cotidianamente, y a veces no nos gusta, porque tenemos obviamente respuestas desde el otro lado, y es una construcción que tiene que ser dialéctica, horizontal. La toma de decisiones en nuestro sindicato no son fáciles, hay votaciones, hay discusiones, duras discusiones con nuestros compañeros por tener distintas visiones, porque no son anticapitalistas a veces, porque no son internacionalistas, porque no son feministas, como decíamos ayer, porque estamos en ese proceso de construcción y de cambio de mentalidad que me parece que sobre todo hoy, en esta pandemia que ha dejado expuestas las grandes desigualdades que acarrea el capitalismo, también acarrea para nosotros el desafío de transitar ese camino de construcción de esa conciencia de la que hablábamos recién, que incluye al otro, esa conciencia democrática en términos de una vida común digna, en términos de el medio ambiente, en términos de ese internacionalismo que va más allá del discurso, ¿no? Desde nuestra experiencia y yendo a casos más específicos, nuestro sindicato en ese sentido también impulsa la unidad intersindical. En la mesa anterior hablábamos de estas intersindicales en los distintos temas de la vida sindical que intentamos proponer e impulsar hacia dentro del movimiento obrero. También eso hacia la democracia, que cada compañero de base, con algunas inquietudes, tenga una respuesta desde su organización, la publicación de un libro, el fomento de las artes, en fin, la solidaridad en estos momentos, apoyando desde nuestro sindicato, con nuestros compañeros, aportando alimentos para las ollas populares, en los lugares donde no se tiene el acceso, o no se tiene el acceso, no se tiene un salario como el que se tenía, producto de las suspensiones, producto de la disminución salarial, producto del cierre de fábricas, en fin. Me parece que la cuestión democrática, para cerrar,
va más allá de una cuestión eleccionaria, la cuestión democrática tiene que ver con una construcción, la construcción democrática tiene que ver con una concepción real y verdadera, y como digo, de carne y hueso con el otro. Es el camino más difícil, es la construcción más difícil, pero creo que en ese camino es donde vamos a encontrar puntos en común, en esta coordinadora sobre todo. Bueno, son desafíos que creo que están siempre a la orden del día y que deberemos tomarlo. Nosotros estamos a favor de impulsar estos debates, que no son fáciles, repito, pero son necesarios. Nada más, compañeros, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. La compañera Claudia de Colombia. Claudia, ¿estás por ahí? Bueno, compañeros, desactivé mi cámara porque estoy hoy en Claudia, día te descanso escuchamos en bajo. casa y bueno, muchas Ahí está mejor. personitas de mi familia cruzando de acá para allá, entonces no quería como de pronto que se distrajeran un poco ahí. El tema de que estamos en este momento debatiendo, escuchando nuestras diferencias frente al mismo, especialmente escuchándolos a ustedes, que sé que la mayoría tienen un camino sindical, un camino obrero de bastantes años, escuchando a Narciso y a los demás compañeros. Trato de entender un poco algunas situaciones que se presentan al interior de las organizaciones sindicales como la nuestra, que aún es bastante joven, o me imagino que ocurre lo mismo con los compañeros de Panamá, Ecuador, en fin, aquellos que aún no tenemos ni siquiera una década de lucha. Hay muchas preguntas que nos hacemos, por ejemplo, Fernando, el compañero de México, exponía, es muy lamentable tener que luchar contra las administraciones y también que dar una lucha contra los mismos compañeros de base. Y ahí queda un interrogante. ¿Qué le falta a la base? ¿Qué nos falta a nosotros los dirigentes para que la base entienda cuál es el camino que estamos forjando, el camino que estamos tratando de dejar? En estos dos congresos en los que he participado directamente, he podido yo entender algunos aspectos que, les soy sincera, los tenía muy confusos. Y ahí me doy cuenta que si nosotros los directivos no los tenemos claros, pues obviamente a la base le vamos a llevar toda esa confusión que tenemos nosotros en nuestro actuar y en nuestra cabeza. Acá en Colombia y en el mundo ustedes saben que ha tenido mucha injerencia los gobiernos en todo el actuar sindical por medio de la Organización Internacional del Trabajo. Basta ver la participación tan pobre que tenemos los obreros en ella y realmente es un tema que yo muchas veces critico, porque la organización internacional ha introyectado en la lucha obrera el trabajo digno, no sé si exista realmente, ha introyectado algún vocabulario muy propio de la burguesía y que nosotros en el pasar de los tiempos lo hemos multiplicado a las bases. Entonces ahí es donde empiezo a entender por qué tenemos tanta confusión las bases frente al tema de la independencia de clase. ¿Cuál es la clase que realmente nos está formando? Primero yo quiero expresar a los compañeros, y como lo decía Daniel, estas discusiones son duras, estas discusiones a veces de pronto generan un poco de incomodidad, pero son necesarias, porque es importante que entre todos nosotros tengamos claridad de los pensamientos que tenemos y tengamos claridad del trabajo que hemos venido haciendo y sobre todo a partir de estos congresos el trabajo que seguramente de acá en adelante haremos. Los compañeros de España, Madrid, de Barcelona,
claramente muestran su carácter de independencia de una manera muy marcada, de una manera muy clara, que a veces a nosotros los latinos nos cuesta un poco no entenderlo, pero sí trabajarlo y hacerlo de esa manera. Particularmente admiro mucho esa independencia de clase, admiro mucho ir de frente y encarar a la burguesía, pero también sé que todo es un proceso. Sé que los compañeros en Argentina, en Chile y en los diferentes países más cercanos al nuestro nos llevan mucho avance en este camino. Para nadie es un secreto que en Colombia la lucha sindical, yo diría que es una de las más pobres de la región, no solo en número, sino también en participación activa, porque yo creo que es uno de los países que ha logrado permear más la burguesía, ha logrado permear más el capitalismo. Ahí tocamos un tema, el capitalismo, el anticapitalismo, y es como nosotros hacemos lo posible para que entendamos realmente qué es el capitalismo, que yo creo que ahí hay un tema fundamental para trabajar en las bases, porque la burguesía, pues obviamente dueña de todos los medios de aprendizaje, de los colegios, de las universidades, ha formado profesionales con esa imaginación de creer que tener un carro, una casa, pues ya eres un capitalista. Indiscutiblemente ahí tenemos un grave problema como sociedad, yo diría que generalizado en el mundo, y es que no entendemos realmente de qué estamos hablando cuando nos referimos a capitalismo y a lo que tenemos que trabajar desde la coordinadora o desde nuestros actuares como obreros, como anticapitalistas. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, pienso yo que es muy importante que desde esta coordinadora, en la mesa de ahora y en esta también, yo diría que en todas, ha quedado una tarea de formación. Yo insisto mucho en esto, que el trabajo de formación, no solo de nosotros como directivos, sino de nuestras bases, es fundamental para que podamos avanzar. No es una tarea fácil. La burguesía nos lleva ventaja, tenemos que reconocer que son organizados y sobre todo pacientes. Y a veces nosotros como obreros, la impaciencia nos gana. Ese deseo de querer ver el resultado a veces nos juega unos malos ratos. Entonces yo dejo sobre la mesa para la coordinadora, dejo esa tarea que espero poder apoyar y espero poder trabajar juiciosamente a pesar de las dificultades que tenemos y que ya todos conocen frente al tema de los permisos y como lo decía ayer, las dificultades, y también creo que lo dijo ahorita Narciso en su intervención, a veces todas esas dificultades y todo ese atropello y arrinconarnos cuando la patronal y la burguesía nos arrincona, pues nos permite generar otras estrategias de lucha, nos permite ser más imaginativos y nos enfrenta a nuestros propios miedos y a nuestras propias... vamos encontrando esos mecanismos que seguramente desconocemos como individuos y como sindicato. Basta ver, por ejemplo, los compañeros como Virginia, que ha escrito su libro, y muchos compañeros que seguramente en la lucha sindical han encontrado muchas fortalezas que desconocían en ellos. Entonces esa es mi invitación. Creo que es muy importante trabajar en esa independencia de clase y vuelvo y lo insisto, es a través de la formación, lo decían las compañeras de Panamá en la mesa del Día de Género, es el amor también que tenemos que tener frente al otro compañero, frente a ese otro obrero que a veces desconocemos y que a veces también se vuelve invisible para nosotros mismos como sindicato. Ese era lo que quería pues como aportar frente al tema y espero que podamos todos juntos construir esa plataforma de formación para todas nuestras bases. Ahí dejo, Daniel.
Muy bien, gracias Claudia. Está la compañera también de Colombia, Lina Sandoval, y después continúa Néstor Cheto. Compañeros, pues es más un refuerzo a lo que compartía Claudia, ¿cierto? Y es no perder esa memoria colectiva de cómo un sistema como el colombiano ha doblegado mucho la lucha sindical. Y es que a punta de asesinatos, desaparecidos y muertos, que ocurrieron, que empezaron con las luchas en los años 70, han limitado mucho el accionar. Y hablar de una postura de clase obrera, de posición obrera, en unos tiempos donde la enajenación del pensamiento obrero está tan marcada en nuestro país, es muy difícil. Entonces es importante recordar que las múltiples violencias que vivimos, las mujeres, los negros, los indígenas, el obrero, son solo parte de ese sistema capitalista que no va a permitir que quienes producimos asumamos un sistema mucho más colectivo. Yo no sé si ya se construyó o lo tendríamos que volver a construir, pero es una invitación clara y precisa que solo recordando, no negando esa memoria colectiva que tenemos que volver a despertar en los obreros, es lo que nos va a posibilitar en el avance de esto que parece tan perdido, que ellos nos hacen creer que estamos tan pocos. Cuando hacemos este tipo de encuentros, lo que nos permite visualizar es que somos muchos más de lo que ellos piensan. Lo que pasa es que, como dice Claudia, se nos olvida juntarnos para hacer lo correcto. Entonces, recuperar la memoria colectiva de nuestra clase para hacer que se vuelva a escuchar en todos los rincones del mundo. Es más o menos lo que quería compartirles. Bien, gracias Lina. Continúa Néstor. Néstor, presentate primero, así te conocen todos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Yo soy Néstor Echeto, soy el secretario gremial del Sindicato del Subte de Argentina. Y uno, junto con otros compañeros que hace un montón de años soñamos e imaginamos la coordinación de los metros de toda Latinoamérica, y era en ese momento una utopía. No teníamos las condiciones para hacerlo, pero teníamos la visión, casi diría inocente, de poder coordinar los esfuerzos. Sobre todo nosotros lo pensábamos en ese momento para la lucha. Estábamos en una etapa de reflujo a nivel internacional del movimiento obrero, y era como un mecanismo de autodefensa que imaginábamos. Entonces, en ese sentido, ver la realización de este encuentro, de todos los encuentros anteriores que hubo, a los cuales les aclaro que no viajo porque le tengo miedo al avión, no porque no quisiera participar, pero realmente, digamos, esto es ver una idea que en un momento fue una utopía plasmada en una realidad. Y en ese sentido me siento orgulloso, pleno, y reivindico la participación que venimos teniendo nosotros como sindicato, y felicito al resto de los sindicatos que participan, porque hemos logrado construir entre todos una estructura que hoy nos planta de una manera diferente. Los que tenemos una formación de izquierda siempre
funcionamos y aspiramos a internacionales, pero no a internacionales sindicales, a internacionales políticas. Y en el retroceso y en ese reflujo histórico, por ahí nosotros veíamos, bueno, por lo menos ya que no podemos ponernos de acuerdo en lo otro, construyamos en nuestro espacio, en el espacio del transporte, construyamos algún tipo de coordinación internacional. Y eso lo han logrado ustedes, compañeros, y la verdad que los felicito. Después, para poner un poco de picante, yo le decía a Daniel, si se podía hacer fraternalmente, yo me anoté algunas cosas. Poner picante quiero decir de que, digamos, que podamos generar un debate. Y yo me anoté algunas cosas, probablemente de manera desordenada, en relación a algunas ponencias y algunas cuestiones que uno las viene pensando, desarrollando o macerando de manera individual desde hace algún tiempo. Lo primero que quería decir, que me anoté, es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y no es un detalle menor. Yo cuando empecé a militar de jovencito en la izquierda, tenía como referencia que el periódico era el organizador. Sacábamos, no sé cómo le llamarán en el resto de los países, pero volantes, octavillas, no sé cómo, con mimeógrafo, que era un aparatito que uno le tenía que dar manija así, después de entintarlo. O sea, les estoy hablando del Mesozoico, más o menos. Bueno, hoy estamos frente a una pantalla, que yo no la entiendo mucho, que nos permite hacer esta conexión en el marco de una pandemia que impide que nos veamos. Es decir, si eso no produce un sacudirse, no en los jóvenes, porque los jóvenes nacieron con esto, para ellos es natural. Para los veteranos, digamos, esto es otro planeta, es otro mundo. Es como cuando yo era chico y yo nací con la televisión y mis padres son de la época de la radio y nada más. O de ir a ver 3 películas al cine. Entonces, como todo ha cambiado de tal manera, yo digo que uno, desde una posición de clase, una posición de izquierda, evidentemente tiene que adaptarse a esos cambios, porque si no es un ejemplar de museo. Y la gente te mira y no entiende. Y yo creo que, yo hablo por la experiencia nuestra, ¿no?, en Argentina. Creo que nosotros aún seguimos en algunas cuestiones, no en la operación, pero en las cuestiones que están acá arriba, seguimos en la época del mimeógrafo, del periódico como organizador, y de que un grupo de 50 cuadros pueden dirigir un proceso revolucionario. Yo creo que, como decía, el mundo ha cambiado y creo que el capitalismo está en un grado de descomposición como al menos yo, con la edad que tengo, nunca había visto. Nunca vi semejante grado de descomposición. Y ahí viene el picante que le quiero poner. Yo creo que, en mi opinión, la caída de lo que se conoció como socialismo real tiene un peso en la posición que hoy muchos tenemos que tener. No porque reivindique la burocracia que se había constituido en esos países. Pero no se puede negar
que los estados de bienestar que se desarrollaron en todo el mundo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial ya no hacen falta, porque del otro lado no hay nada. Con las deficiencias, con las desviaciones, con todo lo que aceptamos, creo que la mayoría, pero no hay nada. Por lo tanto, no solo que desaparecen los estados de bienestar, sino que yo diría que hasta el concepto de Estado-Nación está, por lo menos, en discusión. Digo, hoy las burguesías no dirigen los Estados-Nación, sino que directamente esos que eran Estado-Nación son manejados por los dueños reales del poder de manera directa, no a través de sus empleados. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Latinoamérica es muy claro. Nosotros tuvimos, bueno, ustedes sabrán, el gobierno anterior a Mauricio Macri, que más allá de las consideraciones políticas que tenemos, y tenemos muchísimo para hablar, no quiero aburrir con eso, pero era un imbécil. Sí, un tipo que era un imbécil dirigiendo a la nación. Tenemos en Brasil un tipo que, aparte de ser un fascista, misógino, racista, es un demente. Tenemos en Chile un proceso que afortunadamente empezó a cambiar con las movilizaciones, con las luchas del pueblo chileno, pero es un proceso histórico bastante complejo e interesante para estudiarlo. Es decir, en Argentina, por ejemplo, los procesos dictatoriales generalmente terminaron con el pueblo en las calles y echándolos a patadas, o con los gobiernos neoliberales como el de la Rúa en el 2001, con muertos de por medio. En Chile Pinochet se fue. Se fue. Es decir, se fue y quedó como senador vitalicio y dejó una constitución totalmente amañada. Y pasaron decenas de años para que el pueblo, afortunadamente, en una acumulación de gotas, de agotas, por llamarlo de alguna manera, terminara en la insurrección que terminó a partir del año pasado. A mí me parece que nosotros siempre hemos tenido una posición frente a esto, sobre todo muchos de los que venimos de tradición de izquierda, de resumir el problema en un problema de direcciones, que es real, que existe. Pero es una manera, en mi opinión, en mi humilde opinión, una manera cómoda de analizar de por qué sucede lo que sucede o por qué las salidas son por derecha. Digo, agarremos el mapa de Latinoamérica y veamos. Uno puede decir, por ejemplo, sin querer meterme, digamos, en cosas que no conozco en profundidad, pero uno puede decir, por lo que veía desde acá afuera, que lo de Dilma en Brasil, por ejemplo, intentando adaptarse para no generarle demasiada reacción a la derecha, terminó con un demente en la presidencia. Que eso puede suceder, como nos sucedió a nosotros en otro aspecto, con otros números y demás, con Mauricio Macri. El problema es que a mí me alarmó muchísimo
que alguien como Lula, con todas las diferencias que uno pueda tener, que sacó a millones de seres humanos de la pobreza, cuando fue encarcelado, yo me acuerdo que fue un periodista de acá, de Argentina, Rolando Graña, con un cámara, y estaban en la puerta de donde estaba preso Lula, que recuerdo que era como una colina, digamos, y la cárcel estaba arriba. No había nadie en la puerta. Es decir, uno puede decir, bueno, las direcciones son un desastre, no hicieron lo que tenía que hacer, bárbaro, perfecto. Ahora, si vos tenés un líder, si queremos, para caracterizarlo de algún modo, de centro izquierda, pero que hizo un desarrollo en Brasil como nunca se había visto, preso, uno imagina, y encima por el motivo por el que estaba preso, uno se imagina algún otro tipo de reacción. A mí, sinceramente, me sorprendió la soledad de Lula. Yo creo que, digamos, si uno analiza país por país, tendría que tener más elementos, más datos. Yo creo que tal vez la situación más grave es la de los compañeros de Colombia, porque a mí me cuentan que han viajado en todos estos años. La verdad que para hacer sindicalismo en Colombia es jugarse la vida día a día. No es como nosotros. A nosotros puede venir la Guardia de Infantería, nos pega, nos lleva presos. Bueno, lo de Colombia es una cosa y que viene de años. Entonces yo, la verdad que reconozco que es heroico lo que hacen los compañeros en Colombia. Heroico, no hay otra palabra. Después, otra cuestión que yo noto es que nosotros, así como descansamos en una explicación cierta, pero absolutamente parcial o limitada, cuál es el problema de las direcciones, nosotros tenemos otro problema, por lo menos en la Argentina, porque digo, yo lo veo a diario, en donde me da la impresión que un sindicalismo, nuestra construcción, por ejemplo, un sindicalismo de clase, combativo, independiente de las patronales, de los gobiernos, digamos, lo que más o menos queremos todos, pero que en realidad se expresa en algunos compañeros, sobre todo de la izquierda partidaria, en un error que estaría dado por la idea de reemplazo de la herramienta que se necesita para transformar el mundo, para transformar una realidad política en un país, que hoy yo no tengo claridad si es un partido, un movimiento o qué, pero que evidentemente hay que construirlo, lo que sea, lo que surja de la discusión, y es reemplazado, o se intenta reemplazar por el sindicalismo combativo. Es decir, el sindicalismo tiene limitaciones. Yo creo que tiene que tener esas características que todos planteamos. Pero el sindicalismo no puede tomar el poder. El poder tiene que construir una herramienta política para tomarlo. Y me da la impresión, porque yo lo veo a diario, lo pueden confirmar los compañeros de Argentina, que a veces las tareas que se ponen por delante a los sindicatos más combativos, más independientes, que enfrentan permanentemente a los gobiernos y a las patronales, es como que se espera algo más
de lo que uno no puede dar, pero no por incapacidad, no porque no quiera, sino porque no es una herramienta para hacer lo que estos compañeros quieren que se haga. Esa herramienta hay que construirla, y creo que hay que construirla en todo el continente. Es una herramienta que falta, evidentemente. Si nosotros vemos la situación de Argentina, uno no se puede explicar, así como recién planteaba lo de Lula, uno no se puede explicar o tiene que entrar en un terreno de mayor complejidad, que digamos, mi capacidad no me da, en donde sociólogos deberían intervenir, politólogos, no sé, gente con mayor preparación, para explicar por qué las clases que han sido, las clases más humildes y que han sido más favorecidas, son las que terminan votando y poniendo en el lugar de dirección a sus propios verdugos. Es decir, vuelvo a lo que decía antes, uno puede decir, bueno, porque las direcciones, sí, está bien, es parte de la respuesta, pero es una parte muy chiquita, me parece a mí. Creo que no es solo el problema de las direcciones, es más complejo. Es decir, los que por ahí no conocen los compañeros de los otros países, pero ahora se está llevando adelante un proceso de expropiación de una empresa cerealera, que es una de las, creo que 5 o 6 más importantes de la Argentina. Y se está llevando adelante, no porque este sea un gobierno revolucionario, que no lo es, ni mucho menos, sino porque han hecho una estafa escandalosa, han dejado un tendal de cooperativas y de pequeños productores sin cobrar los granos que le habían entregado a esta cerealera, y el riesgo de dejar a cerca de 6.000 trabajadores de manera directa e indirecta sin su sustento. Han logrado, a través de los medios hegemónicos, que creo que sucede en toda Latinoamérica, instalar en la cabeza de tipos que no tienen ni una maceta en el balcón, que está mal expropiar a estos delincuentes. Es decir, yo creo que, digamos, junto con la pelea política hay una pelea cultural que tenemos que dar, enorme, gigantesca, porque han colonizado la cabeza de un montón de compañeros nuestros, compañeros de base, trabajadores, buena gente, no gente jodida, y le han colonizado la cabeza. Y nosotros no tenemos las herramientas, ni desde el punto de vista de una estructura política, ni desde el punto de vista de una estructura de medios que pueda enfrentar y dar una batalla más o menos de igual a igual con este poder. Entonces, yo creo que para no aburrir y no hacerlo muy largo, nosotros en la Argentina tuvimos un proceso en el 2001 histórico. Un proceso que nos puso, creo que como nunca, a las puertas de la posibilidad, por lo menos, de hacer temblar el sistema y de intentar iniciar un proceso diferente en la Argentina y en la región. Es el proceso, tal vez algunos lo conozcan, del que se vayan todos. Ese proceso del que se vayan todos era un hervidero, les juro que era así, no sé, no digo en cada esquina porque no quiero exagerar, pero en todos los barrios, en muchas esquinas, se armaban asambleas de trabajadores, vecinos y demás, y discutían cómo seguir. Es decir, cayeron 5 presidentes en una semana acá.
obviamente con sangre de los trabajadores, con cerca de 40 muertos el último día de esa pelea, pero digamos, un proceso que iba encaminado, no sabemos hacia dónde, pero seguramente a cuestionar toda la estructura que hasta ese momento habíamos conocido. Y se frustró. Se frustró, y yo creo que tenemos mucha responsabilidad, porque había organizaciones populares, democráticas, de izquierda, que iban a intentar copar esas asambleas para ver si podían vender 3 periódicos. O sea, una locura, una locura. Yo lo viví, es decir, vecinos hablando de manera democrática, organizados y demás, y tipos de organizaciones, nosotros parados escuchando lo que hablaba cada uno de los participantes, circulando en el medio de la gente tratando de vender un periódico. Por eso digo, 1917 en la cabeza. Que lo reivindico, amo la Revolución Rusa, los compañeros del sindicato saben lo que pienso, lo que siento, lo que soy, pero digo, es plantearse, enfrentar a este tipo de tecnología con la tecnología de 1917. Lenin se retorcería en su tumba. Y yo creo que en el 2001, uno de los problemas centrales, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, pero a mi modo de ver, es que no hubo, primero, que no hubo una conducción política que supiese encauzar ese proceso y darle una salida de corte revolucionario, progresivo, como quieran llamarle. Creo que eso es lo central. Y el otro elemento para estudiar, que, repito, yo no tengo la capacidad o los elementos como para hacerlo en profundidad, es que la clase obrera como tal no participó. No participó. Participó suelta, no como clase. Es decir, nosotros íbamos a Plaza de Mayo a tirar piedra, a cagarnos a palo con la policía, eso sí existió. Pero como clase conducida atrás de un objetivo, con una táctica, con una estrategia, no existió. Entonces, que está vinculado con lo otro dialéctico, digamos. No existió esa dirección capaz de encauzar, y junto con eso no existió la clase como tal dando esa pelea. Entonces era, si uno lo podría decir en términos de categoría, era el pueblo. Obviamente que había miles de obreros peleando, de hecho nosotros también lo hicimos, quiero que se entienda, pero no de modo organizado como uno esperaría, o como uno soñó, o como uno leyó que debería ser una situación así. Entonces, a mí me parece que nosotros, más que nunca, tenemos que tratar de sostener este tipo de coordinación, digamos, porque estamos en una situación del capitalismo que uno, cuando leyó socialismo o barbarie, lo veía como una consigna más desde el lado de que el capitalismo era eso, era barbarie, y el socialismo, en términos ideales, era otra cosa. Bueno, hoy eso existe. Hoy eso es real, hoy eso se toca. Hoy eso se está, yo no diría construyendo, se está cayendo, pero el capitalismo no se cae solo. Entonces a mí me da la impresión que
las coordinaciones, así como nosotros coordinamos entre todos nosotros los metros, y hemos podido, por suerte, establecer relaciones con los compañeros de los metros de Europa, estaría bárbaro que en la medida en que todavía no exista, producto de que no ha habido una discusión o un estudio en profundidad como para conformar algo a escala internacional en términos políticos, estaría bueno, no sé, que los metalúrgicos hicieran una coordinación internacional. No sé, digo por decir, que los mecánicos, que los gastronómicos, que todo el mundo tuviese ese tipo de coordinación internacional. Pero eso no va a reemplazar a lo otro, no lo va a reemplazar. En todo caso va a generar mejores condiciones que permita intentar construir lo otro. Pero sin lo otro, compañeros, no le podemos pedir, nosotros decimos acá en fútbol, que uno a un jugador que no es muy bueno, uno lo que le puede exigir es que transpire la camiseta, que corra, que se esfuerce por el equipo. Ahora, no le puede pedir que sea Messi. No puede, porque no tiene las condiciones técnicas. Messi o algún otro, si por ahí alguno del Madrid o algo, bueno, digo, no, del Madrid no, bueno. Del Depor La Coruña, algún otro jugador, que yo soy hijo de gallego, así que, digamos, y acá es lo mismo, no se le puede pedir a una estructura que tiene las limitaciones que tiene, porque está para eso, no se le puede pedir que reemplace a lo que nosotros no tenemos la capacidad de construir, todavía. Espero que podamos hacerlo. Gracias, compañero, y perdón si me extendí. Bien, gracias, Néstor. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Estamos ya a 15 minutos. A mí me gustaría contestarle a Néstor en 2 minutos nada más, 2 cosas. Adelante, Manolo, adelante. Decía Eduardo Galeano que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y eso viene a colación del tema de la caída de la URSS y todo esto. A nosotros nos parece una oportunidad que no haya capitalismo de Estado. Creemos que lo que viene de futuro, lo que ya está aquí casi viéndose, solo tiene 2 salidas. O el fascismo, que es la cara más negra del capitalismo, o la clase obrera, los trabajadores haciendo la autogestión y haciendo una revolución como ya se hizo. No solo hay la revolución del 17, que es la que tuvo detrás todo un Estado y tiene toda una historia, unas imprentas, se ha podido documentar y se ha extendido por el mundo lo que ha pasado. Lamentablemente la revolución del 36 terminó en derrota y no se ha podido extender que los trabajadores pueden llegar a hacer la revolución y a tenerla, a tener en sus manos los medios de producción y de distribución. Y lo hicieron desde las organizaciones sindicales, de las que se dotaron. Nosotros sí creemos que las organizaciones sindicales pueden no hacer la revolución, sino sustituir al Estado. Pero eso es un cambio de mentalidad muy fuerte, de educación, de concienciación, para el que todavía estamos muy lejos. Pero yo quiero decir eso, que dejemos el pesimismo para tiempos mejores, que ahora no, otra frase de Galeano, que ahora no tenemos tiempo para ser pesimistas. Tenemos muchas cosas de ocuparnos y tenemos que prepararnos para la lucha. Desgraciadamente no son las cosas como nosotros quisiéramos que fueran, pero tenemos la capacidad de poder decir lo que queremos y de decírselo a todos los compañeros y compañeras. Y el lenguaje de la clase obrera es un lenguaje internacional.
que todos entendemos y que todos podemos practicar. Entonces, el que haya esta coordinadora internacional de sindicatos de metro, donde cada sindicato proviene de unas historias, de una ideología, de una trayectoria, es un elemento que a todos nos ayuda. Todos tenemos que aprender de todos y todos aprendemos de las maneras que trabajamos cada uno. Nosotros hace muchos años ya, yo no sé en qué año se editó Un fantasma recorre el subte, pero ya hace muchos años que nos llegaron varios ejemplares de ese libro y se los leyeron los militantes de entonces. Yo creo que era, no sé si era el año, si estábamos ya en este siglo o era a finales del siglo XX. Pero la historia de los metrodelegados, de cómo lucharon para formar un sindicato, es una historia que sirve para todo el mundo, porque es lo que les pedimos. Nosotros aquí en España no les pedimos a la gente que se afilie a Solidaridad Obrera. Le decimos que se organicen con sus iguales y que se organicen horizontalmente, que no necesitan jefes, que no necesitan gente que les dirija, que tienen que aprender a tener sus errores y sus aciertos y aprender de sí mismos. La clase obrera no necesita que nadie nos lleve. Necesitamos ir todos juntos. Solamente era eso. No quiero confrontar con Néstor para nada, sino otra visión distinta de lo mismo. Gracias. Bien, gracias Manolo. Bueno, a ver si hay alguien anotado, creo que no. No, no hay nadie. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Estamos a 5 minutos de las 13 horas. Perdón, de las 13, de las 15 horas, Argentina. ¿Alguien más? ¿Celso? Si no, damos por finalizada la mesa. Bueno. Manolo, viva el Depor. Yo soy del Rayo Vallecano. Ah, el equipo de la clase. Sí, señor. Un abrazo. Y una cosa que se me ha olvidado. Sí, señor. El Rayo del pueblo. Néstor, una cosa que se me había olvidado. Cuando hablabas del que se vayan todos. Aquí pasó una cosa muy parecida hace pocos años con el 15M. Todos estábamos en las plazas y de todas las organizaciones, pero ¿qué faltaba? No había huelga general, ni ese proyecto, ni esa intención. La clase obrera iba a trabajar y después iba a las plazas. Sí. Así no podemos hacer nada revolucionario. O hay huelga, o tomamos los medios de producción, o se difumina. Y mira, aquí ahora los tenemos en el gobierno, a los que dicen que estaban en las plazas, que yo no los vi a ninguno de los que están en el gobierno en la Puerta del Sol. Y íbamos a todos los días, estábamos allí. Teníamos el local de Solidaridad Obrera lleno de aparatos que salían la radio del 15M y todas las redes sociales salían de nuestro local porque era muy cerca de la Puerta del Sol y podía utilizarse. Nosotros ya dejamos de utilizarlo porque estaba lleno de ordenadores aquello. Pero ¿para qué valía si no había la clase obrera en huelga? Era un rollo interclasista y así no vamos a ningún lado con los rollos interclasistas. Nada más, perdonar, ¿eh? Bien. Les comento que, bueno, viene el fin de semana, tenemos 2 días para pensar libres. El lunes a las 11 horas nos encontramos de nuevo con la última jornada, que va a ser donde vamos a escribir las resoluciones. Yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen y vamos a intentar agregar las propuestas. De entrada ya les voy diciendo que hay una propuesta de Venezuela de construcción de un comité permanente con las características que se discutieron en el encuentro. Ese comité permanente tendrá varias actividades, varias tareas que realizar.
hay que ver si va a ser conformado por uno de cada organización, o si se conforma con 2 o 3 compañeros que sean acordados acá democráticamente. Bueno, eso lo resolveremos el lunes, pero bueno, no sé si alguien, a ver, acá tengo un mensaje. Bien, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Bueno, compañeros, esto fue todo por hoy. Gracias por la participación, gracias a los compañeros de Brasil por proponer esta mesa, que me parece que, por lo menos para mí, fue bastante rica, donde nos permitió explayarnos sobre cuestiones que los trabajadores pocas veces discutimos. Estamos muy en la cuestión inmediata y muy en la cuestión económica a veces. Tal vez por mi experiencia en estas cuestiones, yo solamente he escuchado una visión distinta de los compañeros de Venezuela, que tienen otra visión de las cosas, producto de que tienen una situación distinta a la nuestra, pero esto me parece que hacía falta, y por mi parte el compromiso de charlarlos con mis compañeros y de tratar de plantear estas cuestiones que me parecen sumamente importantes para el desarrollo de esta coordinadora y obviamente, de la clase trabajadora. Bueno, gracias compañeros, nos vemos el lunes. A ver, Braulio. Nada, solo un abrazo para todos, saludar a Marcelo, que le acabo de ver. ¿Cómo estás? Y deciros que tenemos la suerte Obrigado de aí pela participação. tener vino de Gostei verdad bastante do aquí, debate também. y no como el argentino, y que brindaré por vosotros. Ahí en Argentina, ir buscando la soda para el fin de semana. Un abrazo. No se lo tengáis en cuenta. Bueno, compañeros, abrazo grande. Gracias, Oscar, por participar. Les recuerdo, gracias a ustedes todos. por... Quería darle un agradecimiento muy especial a Néstor, a los compañeros de Ecuador, a todos. Muchas gracias por esta mesa tan linda, tan importante. Gracias igual de mi parte a todos ustedes. Daniel, si me lo puedes saludar a Lobeto, a Joaquín, que se portaron muy bien cuando yo estoy por Buenos Aires. Igual un saludo a todos y voy a estar más constante con ustedes, y cualquier información voy a estar contribuyendo. Muchas gracias a todos por tomarnos en cuenta también. Gracias, Oscar. Gracias a la traductora, a Lila, muchas gracias por todo. Será hasta la semana que viene. Gracias, Lina. Gracias, Narciso. Compañero de Venezuela, abrazo grande. Saludos ahí a los camaradas. Hasta luego, muchas gracias por todo. Nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. El domingo estaremos pasando en el grupo de la coordinadora las claves para que el lunes podamos estar aquí a las 11 de la mañana todos reunidos. Bueno, damos por finalizada la mesa. Nos vemos el lunes. Hasta luego, compañeros.